Dicen que hay caballos imposibles de domar, pero nadie te cuenta lo que pasa cuando un niño herido se cruza en su camino. Esta no es solo una historia, es una prueba viva de que Dios puede usar hasta a un animal salvaje para sanar lo más profundo del alma. Y lo más increíble es que el milagro no ocurrió en la iglesia, sino dentro de un corral. Quédate hasta el final, porque esta historia puede cambiar la forma en la que ves el amor, el dolor y a los animales. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde seca y calurosa en el rancho El Suspiro, ese tipo de tarde en que el sol cae a plomo y hasta las sombras parecen rendirse del cansancio. El viento no se movía ni un poquito. Todo olía a tierra caliente, a sudor viejo y a herradura recién golpeada. Entre los corrales polvorientos, un grupo de hombres miraba con el ceño fruncido, mientras un caballo negro como la noche misma pateaba, bufaba y giraba con fuerza bruta. Torbellino, así le llamaban, y con justa razón. Ningún hombre había logrado mantenerse en su lomo por más de 5 segundos. «¡Ese demonio no sirve ni pa' carne!», gritó Julio, uno de los vaqueros, quitándose el sombrero y aventándolo al suelo con coraje. En el centro del corral, otro jinete yacía tirado, con el pecho agitado, la camisa rasgada y la cara llena de polvo. Alrededor, el alambre rechinaba y el aliento de Torbellino salía en nubes gruesas, calientes. Tenía cicatrices en el cuello y una mirada de animal herido, pero desafiante, como si estuviera dispuesto a romper osos con tal de no dejarse montar. Desde la sombra del granero, don Aurelio Suárez, capataz del rancho, observaba todo sin decir una palabra. Era un hombre de 67 años, alto, delgado, pero de espalda recta, con el rostro curtido por el sol y 1000 historias guardadas detrás de sus ojos grises. Su cabello blanco, bien peinadito hacia atrás, contrastaba con su camisa de mezclilla ya desgastada por el tiempo. Tenía la expresión de quien ha visto cosas que los libros no cuentan, pero aún así se maravilla con lo inexplicable. Mientras todos se lamentaban, una camioneta polvosa, de esas que crujen hasta al respirar, entró al rancho con lentitud. Elena Ramírez, de 29 años, bajó primero, morena clara, cabello lacio recogido en trenza, rostro fino y mirada firme, aunque cansada. Su blusa blanca traía manchas de viaje y sus sandalias dejaban ver unos pies llenos de polvo y callos de madre fuerte. Luego, con paso lento y tambaleante, bajó un niño pequeño, Leo, de apenas 4 años. Llevaba un shortcito de mezclilla y estaba sin camisa. Sus rizos rubios brillaban bajo el sol y sus ojos grandes, color miel, recorrían el rancho como si buscaran algo familiar. Elena lo tomó de la mano, pero Leo la soltó y empezó a caminar, sin apuro, hacia donde estaban los corrales. «¿A dónde va ese niño?», preguntó uno de los hombres alarmado. «Oye, señora, agarre a su hijo, ahí está Torbellino», gritó Julio, pero Elena se quedó inmóvil. Su rostro se llenó de un miedo distinto, uno que no paraliza, sino que empuja a confiar, porque ella lo sabía. Leo sentía algo. Leo cruzó el polvo con los pies descalzos. El viento, que hasta entonces se había escondido, sopló apenas lo suficiente para levantar una nube suave de tierra dorada que flotó entre él y el caballo. Torbellino giró bruscamente como siempre lo hacía. Bufó, rascó el suelo con las patas delanteras, bajó la cabeza en posición de ataque. El corazón de todos se detuvo, pero Leo no se movió. Torbellino frenó en seco. Sus ojos de fuego se clavaron en los del niño, y en ese instante algo se rompió, o tal vez algo se reconectó. El caballo no atacó, no relinchó, no huyó, solo bajó la cabeza. Leo dio un paso más, luego otro, estiró su manita con suavidad, como quien toca el cielo. La yema de sus dedos tocó la nariz del caballo, y entonces Torbellino cerró los ojos y suspiró. El silencio fue absoluto. Ni una mosca voló. Don Aurelio, aún sin hablar, cayó de rodillas en la sombra del granero.
Sus labios temblaban al murmurar: «Santo Dios, esto no viene de nosotros. El polvo no se levantó, porque ese día, en ese corral, lo que se levantó fue un milagro». El sol ya se estaba metiendo detrás de las montañas cuando don Aurelio se acercó al corral con pasos lentos, casi como si no quisiera romper la magia que acababa de presenciar. El viento, que antes no se atrevía a soplar, ahora movía suavemente los arbustos secos alrededor. Torbellino seguía ahí, quieto, con Leo acariciándole el hocico como si fueran amigos de toda la vida. Pero lo que pocos sabían era la historia que ese caballo cargaba en la espalda. Don Aurelio se apoyó en la cerca y suspiró profundamente. Con voz ronca empezó a hablarle a Julio, que lo miraba con la boca entreabierta, como quien ha visto un fantasma. Ese animal no nació así, fue hecho así. Julio frunció el ceño. ¿Hecho? ¿Cómo? Torbellino fue criado en los altos de Huimilpan por un tipo que no sabía lo que era compasión. Lo tenía encerrado en un corral de piedra, solo, desde potrillo. Le pegaba con cadenas, lo dejaba sin comida si no obedecía. Lo vi una vez. Nunca olvidé sus ojos. El silencio entre los hombres se hizo pesado. Aurelio bajó la mirada, como si cada palabra que soltaba le doliera en los huesos. Cuando lo rescataron, ya era tarde para confiar en alguien. Mordía, pateaba, se lanzaba contra las paredes. Lo trajeron aquí porque nadie más lo quería, y yo, pues, no supe qué más hacer más que darle techo, pero jamás lo domé. Nadie pudo. Torbellino, al otro lado del corral, levantó la cabeza y miró directo a Aurelio. Sus ojos oscuros ya no parecían brasas encendidas, sino carbón húmedo, suave, triste. Y ahora, ese chiquillo... Aurelio sonrió, incrédulo. Ese niño ni siquiera dijo una palabra, Julio. Ni una. Y logró lo que ni el mejor domador pudo. Dentro de la casita de huéspedes del rancho, Elena acomodaba a Leo sobre una camita de sábanas ásperas y olor a lavanda vieja. Estaba temblando, no por miedo, sino por la intensidad del día. Se sentó en el borde de la cama, le acarició los rizos con ternura y le susurró bajito: «¿Qué viste, mi amor? ¿Por qué te acercaste?» Leo no respondió, solo se acurrucó contra ella y cerró los ojos. Pero antes de dormirse por completo, murmuró algo apenas audible como un suspiro entre sueños: «Caballito». Elena se llevó la mano a la boca. Era la primera palabra que su hijo pronunciaba desde que su esposo Tomás había fallecido en un accidente un año atrás. Desde entonces, Leo se había cerrado al mundo como si su alma hubiera quedado atrapada en un cuarto sin ventanas. Pero ahí estaba, el niño que no hablaba, el caballo que no confiaba, y algo entre ellos se había roto o se había sanado. Afuera, la noche ya se había echado sobre San Miguel del Valle. El rancho se volvió silencio y sombra. Solo se escuchaba, muy bajito, el relincho suave de Torbellino, como si también él estuviera soñando por primera vez en años. La mañana siguiente amaneció con el cielo despejado, pintado de un azul limpio que se sentía como promesa. El gallo del rancho cantó 2 veces antes de que don Aurelio abriera la puerta de madera de su pequeña casa. Llevaba su sombrero en la mano y los ojos cansados, pero más brillosos que de costumbre. En el corral, Torbellino ya estaba despierto, pero no agitaba su cuerpo ni bufaba con furia como solía hacerlo. Estaba parado junto a la cerca, quieto, como si esperara algo, o alguien. En las 8 en punto, Elena apareció caminando por la vereda de piedras que separaba las casas del rancho. Traía un suéter claro y el cabello suelto, algo despeinada. Iba de la mano de Leo, que avanzaba sin titubeos, con los pies descalzos, pisando la tierra como si la conociera desde siempre. Aurelio, desde lejos, los observaba con los brazos cruzados. ¿Lo va a dejar entrar de nuevo?, preguntó Julio, con tono nervioso. «Mire que si ese caballo se le voltea...» «Calla», dijo Aurelio sin apartar la vista. «Ese niño no va a ser lastimado. Yo lo sé». Cuando llegaron al corral, Elena se agachó y miró a su hijo a los ojos.
Leo solo levantó su manita y la apoyó en el pecho de su mamá, como pidiéndole confianza. Después soltó su mano y cruzó la entrada. El mundo se detuvo. Ningún pájaro cantó, ningún grillo chirrió. Los vaqueros que ya estaban ensillando dejaron todo a medias. Desde la cocina del rancho, la cocinera doña Mari se asomó por la ventana con el cucharón en la mano. Leo se acercó, despacio, sin miedo. Torbellino lo miró fijamente. La tensión podía cortarse con un cuchillo. El animal relinchó bajó el cuello y dio un paso hacia el niño. El polvo no se levantó. El niño estiró los brazos y con una ternura que parecía imposible para un animal tan fiero, el caballo colocó suavemente su hocico sobre el hombro de Leo, como si descansara, como si por fin se rindiera, y entonces ocurrió algo que dejó a todos sin aliento. Leo, sin decir palabra, se dio la vuelta, caminó hasta un montón de paja seca y se sentó, y Torbellino lo siguió como un perro fiel. Se echó junto a él, doblando las patas con cuidado, cuidando no aplastarlo, no rozarlo más de lo necesario. Elena se llevó la mano al pecho. Sus ojos se nublaron de lágrimas, pero no dijo nada. No podía. Estaba mirando un milagro con sus propios ojos. Aurelio se quitó el sombrero, respiró hondo, luego bajó la mirada y murmuró: «He visto muchas cosas en este rancho, pero esto no es de este mundo». Dentro del corral, Leo acariciaba la crin de Torbellino como si fuera de seda, mientras el caballo lo dejaba hacer con los ojos cerrados, respirando lento. Era un cuadro sagrado, un momento suspendido en el tiempo, y en todo el rancho, por primera vez en años, reinaba un silencio que no daba miedo, sino paz. Era de noche en el rancho El Suspiro, pero no una noche cualquiera. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas grandes como nunca, y el aire olía a tierra húmeda y leña encendida. Desde la cabañita donde Elena y Leo dormían, se escuchaban los grillos y el crujir suave de la madera. Dentro, el silencio reinaba, hasta que no lo hizo. Leo se removió en su camita. Tenía las sábanas revueltas y una manita sujetando con fuerza la almohada. Elena, acostada junto a él, abrió los ojos apenas sintió el movimiento. No dijo nada, solo lo miró, con esa mezcla de ternura y cansancio que solo una madre entiende. Y entonces, sin previo aviso, con voz bajita y ronca por el sueño, Leo susurró: «Caballito». Elena sintió un temblor recorrerle todo el cuerpo. Se incorporó lentamente, sin hacer ruido, como si un gesto brusco pudiera romper lo que acababa de escuchar. Lo miró fijamente, con el corazón latiendo fuerte. Leo seguía dormido, pero lo había dicho de verdad. Una lágrima le escurrió por la mejilla y le cayó sobre el pecho. No era solo una palabra, era una puerta que se había abierto después de un año cerrado en silencio. Recordó perfectamente el día que todo cambió. El funeral de Tomás, su esposo, había sido en marzo, cuando el viento aún traía frío. Leo no lloró, no habló, no se quejó. Solo se sentó al lado del ataúd con la mirada perdida, y así se quedó, día tras día, como si su vocecita se hubiera ido con su papá al cielo y no quisiera volver. Durante meses lo llevó a psicólogos, especialistas, talleres. Ninguno logró sacarle una palabra, ni un gesto, solo miradas vacías y silencio. Un silencio que a veces dolía más que los recuerdos. Y ahora por un caballo salvaje y herido, su niño había roto el silencio con una palabra cargada de amor: «Caballito». Elena se tapó la boca con ambas manos. Lloró sin hacer ruido, como si fuera un rezo. Acarició el cabello de su hijo y besó su frente, sintiendo cómo algo en su pecho se derretía poquito a poco. Mientras tanto, a unos metros, bajo el cielo estrellado, don Aurelio estaba en su pequeña sala, sentado frente a una veladora encendida. Tenía una Biblia abierta sobre la mesa. Leía en voz baja, con los labios temblorosos. «Entonces abrirá la boca el mudo, y cantará la lengua del tartamudo», murmuró, con voz quebrada. Isaías 35,
Versículo 6. A su lado, una foto vieja del rancho en blanco y negro, y al fondo, apenas audible, el sonido suave de Torbellino relinchando en su corral. Esa noche, el milagro fue compartido en silencio entre 3 corazones distintos. Uno que creía, uno que amaba, y uno que por fin se atrevía a hablar. Era media tarde y el calor comenzaba a bajar, pero el corral seguía vibrando con una energía extraña, como si el aire supiera que algo sagrado se estaba gestando ahí dentro. El sol doraba la piel de Leo, que caminaba entre la paja con sus pasitos tranquilos, mientras Torbellino lo seguía con la cabeza baja, atento a cada movimiento del niño, como si fuera su propio potrillo. Don Aurelio, recargado en la valla, observaba con los brazos cruzados. Sus ojos, siempre firmes, ahora tenían ese brillo de quien presencia algo que no se atreve a explicar. «Ese animal ya no es el mismo», murmuró a Julio, que estaba a su lado masticando una hoja seca. «No, patrón. Ese niño lo tocó donde nadie pudo». Elena, sentada sobre una piedra, miraba a su hijo acariciar la crin del caballo como si fuera su mejor amigo. Sonreía, pero con la sonrisa de quien no sabe si reír o llorar. El pecho le dolía bonito. Leo se agachó, recogió un puñito de pasto y se lo ofreció a Torbellino. El caballo lo tomó con suavidad, como si supiera que no debía hacer ni un movimiento brusco. «Nunca lo vi comer de la mano de nadie», susurró don Aurelio, sin apartar la vista. En ese momento el viento sopló despacito y levantó un poco de polvo. Leo se sentó junto al caballo y apoyó la cabeza en su lomo. Torbellino no se movió, solo respiró profundo. Aurelio no aguantó más. Caminó hacia el corral, abrió la puerta y entró con pasos lentos. Cuando estuvo a un par de metros, se detuvo. Miró a Leo y luego a Torbellino. Ambos lo miraron de vuelta, como si lo invitaran sin decir palabra. Se agachó con dificultad y quedó a la altura del niño. «¿Sabes qué es esto, mi muchachito?», le preguntó con voz ronca. Leo lo miró sin hablar, pero con los ojos bien abiertos. «Esto se llama un pacto, un lazo que ni el miedo puede romper. Tú y este animal tienen uno, y eso es algo que ni 1000 domadores van a entender jamás». Leo levantó su manita y se la puso en el pecho a don Aurelio. El viejo cerró los ojos. Respiró hondo. El calor de esa pequeña mano sobre su corazón era como si alguien le hubiera echado agua a una tierra reseca que llevaba años pidiendo lluvia. A partir de ese día, Leo y Elena se quedaron más tiempo en el rancho. Al principio solo iban por las tardes, pero luego decidieron dormir allí. Don Aurelio les ofreció una habitación al fondo, justo al lado de su casa. Elena ayudaba en la cocina, lavaba ropa y Leo pasaba casi todo el día en el corral. Aurelio empezó a enseñarle cosas básicas, cómo usar una brocha para limpiar los cascos, cómo cepillar con dirección para no lastimar, cómo hablar bajito para que el caballo sintiera paz. Y así, sin que nadie lo planeara, el rancho empezó a cambiar. Los trabajadores, antes escépticos, ahora se detenían a ver. Algunos se santiguaban al pasar por el corral. Otros empezaron a traerle manzanas o zanahorias a Torbellino, aunque ninguno se atrevía a tocarlos. Pero no faltó quien comenzara a sembrar dudas. «Dicen que ese niño tiene algo raro», chismeaba Martina, la señora de la limpieza. «¿Y si lo embrujaron?», preguntó una cocinera. El caballo parecía poseído y ahora es un manso. Don Aurelio escuchó todos los comentarios, pero nunca les dio importancia, porque él sabía la verdad. No era brujería, era amor, amor puro, amor que viene de lo alto. Y ese tipo de amor solo lo entienden los corazones que han sido rotos y luego sanados. El cielo cambió de un azul brillante a un gris inquietante en cosa de minutos. Las nubes comenzaron a reunirse como si guardaran un secreto pesado, y el aire, que hasta hace un rato era tibio y tranquilo, se volvió frío y eléctrico, como si Dios estuviera a punto de hablar. Era una tarde distinta. Algo en el ambiente avisaba que venía una prueba. Don Aurelio, como buen hombre de campo, lo sintió en los huesos.
Esta tormenta no es común, dijo mientras cerraba las ventanas de su casa. Es de esas que no solo mojan, cambian las cosas. Elena también lo notó. Preparó todo temprano, alistó velas, puso el suéter más grueso en Leo y lo abrazó con más fuerza al momento de acostarlo. Pero Leo no parecía inquieto, al contrario, estaba callado, pero su mirada buscaba algo más allá de las paredes, como si algo lo llamara desde fuera. Y entonces empezó el rugido del cielo, un trueno tan fuerte que hizo temblar la tierra. Después, la lluvia, densa, pesada, incontenible. El viento azotaba las puertas, las ramas golpeaban los techos y cada relámpago iluminaba el rancho como si fuera mediodía. En medio del caos, Leo desapareció. Elena entró al cuarto con 2 tazas de té y soltó todo al ver la cama vacía. ¡Leo!, gritó desesperada, abriendo las puertas, corriendo por el pasillo. ¡Leo, mi amor! ¿Dónde estás? Don Aurelio salió bajo la lluvia, sujetando una lámpara de petróleo que apenas servía entre tanta agua. ¡Al establo! ¡Busca en el establo!, gritó a Elena. ¡Ese niño no se fue lejos! Las botas de ambos chapoteaban sobre el barro, el agua les calaba hasta los huesos, el cielo seguía gritando, pero en medio de ese estruendo, un sonido distinto los detuvo, un relincho, no de miedo, sino de alerta, de protección. Elena y Aurelio giraron al mismo tiempo y lo vieron. Allí estaba Leo, de pie, empapado, abrazando el cuello de Torbellino, que se encontraba fuera del corral, suelto, con las patas hundidas en el lodo y el cuerpo tenso como un escudo. El caballo había roto la valla en medio del pánico, pero en lugar de huir al monte, fue a buscar a Leo. Y Leo, en lugar de esconderse, fue a esperarlo. Los rayos iluminaban la escena por segundos, como si el cielo tomara fotografías de ese momento sagrado. El niño con sus bracitos aferrados al cuello del caballo, los ojos cerrados, su cuerpo frágil, sostenido por el calor de aquel animal antes indomable. Torbellino bajó la cabeza y colocó su hocico sobre el pecho del niño, como si quisiera cubrirlo. Lo protegía con el cuerpo entero, sin moverse ni un centímetro. Un gigante que se rendía solo ante ese pequeño corazón. Aurelio cayó de rodillas en el barro, no por la lluvia, no por el susto, sino porque en ese momento supo, de una forma profunda y sin explicación, que estaba presenciando un milagro real, no en una iglesia, no con palabras bonitas. Ahí, en medio del lodo, bajo una tormenta furiosa, entre un niño y un caballo, Dios estaba presente. Elena corrió, se arrodilló junto a su hijo, lo abrazó con fuerza y lloró sobre su cabello mojado. «Estoy aquí, mi amor, ya estás a salvo». Pero Leo, aún con la voz bajita, la corrigió. «No, mamá, nos salvó él. El cielo amaneció despejado, como si la tormenta de la noche anterior se hubiera llevado consigo no solo la lluvia, sino también las últimas dudas que quedaban en los corazones del rancho». El barro aún cubría los caminos, las ramas estaban esparcidas por el suelo, pero algo en el aire se sentía limpio, como si todo hubiera vuelto a empezar. Don Aurelio se sentó con su café negro en el pórtico, en silencio. No paraba de mirar hacia el corral. Ahí estaba Torbellino, acostado junto a Leo, como si fueran 2 viejos amigos que hubieran sobrevivido a la guerra. La imagen era tan pura, tan fuera de lo común, que uno de los vaqueros nuevos, Mario, decidió sacar el celular y grabar. Esto lo tiene que ver la gente», dijo sin pensar mucho. Grabó en silencio. Leo abrazando el cuello del caballo, Torbellino bostezando con confianza, la luz dorada de la mañana bañándolos a los 2. No hubo filtros, no hubo edición, solo la verdad. Esa misma tarde, Mario subió el video a su cuenta con un título simple: «El niño que domó al caballo con amor», y en cuestión de horas, el video explotó. Miles de personas comenzaron a compartirlo. En menos de un día alcanzó 1 millón de reproducciones. Al segundo día, 5 millones. Las redes sociales se llenaron de comentarios.
Lloré con esto. No sé qué tiene este video, pero me llegó al alma. Esto no es un niño y un caballo. Esto es una muestra del amor verdadero. Dios sigue haciendo milagros. Aquí está la prueba. Periodistas comenzaron a llamar al rancho. Querían entrevistar a Elena, a Leo, a don Aurelio. Llegaban mensajes de todo México, de Argentina, de Estados Unidos, hasta de Japón. Algunos ofrecían dinero. Otros pedían permiso para usar el video en programas de televisión. Elena, abrumada, solo dijo una frase: «Yo no quiero fama. Solo quiero que la gente entienda que esto fue Dios». Una tarde llegó un padre franciscano desde Puebla. Quería conocerlos en persona. Se sentó con Aurelio bajo la sombra del gran mezquite y después de escuchar toda la historia dijo: «Hermano, hay milagros que no necesitan iglesia para suceder. Este rancho fue el altar». Días después, una fundación de terapias con caballos se puso en contacto. Ofrecían llevar a Leo y Torbellino a un centro especial donde niños con autismo, parálisis y otros traumas eran tratados con animales. Decían que su vínculo era único y que podría cambiar la vida de muchos. Don Aurelio, al leer la carta, se quedó en silencio un rato. Luego miró a Elena, con los ojos suaves como pocas veces se le habían visto. «Yo sé que te duele pensar en irte, mija, pero cuando Dios da un regalo así, no es para guardarlo, es para compartirlo con otros que también lo necesitan». Esa noche, Elena no pudo dormir. Abrazó a su hijo y oró en silencio. No pedía señales, solo fortaleza. Y en medio de ese silencio, Leo, con voz bajita, le preguntó: «¿Vamos a ayudar a más niños como yo?». Elena se quebró. «Sí, mi amor, vamos a llevar este milagro donde más lo necesiten». Torbellino, acostado a los pies de la cama, levantó apenas la cabeza, como si también hubiera entendido. Era una mañana fresca en el rancho El Suspiro. El rocío aún colgaba de los alambres y los gallos cantaban con flojera, como si supieran que ese día traía algo distinto. Elena se sentó en la banca de madera frente al corral, con una taza de café entre las manos y el corazón en un torbellino silencioso. En su regazo tenía la carta de la Fundación Almas y Riendas, escrita con palabras cuidadosas, pero cargadas de intención. Le ofrecían una casa, escuela para Leo, terapias e un espacio especial donde él y Torbellino podrían vivir juntos, ayudando a otros niños a sanar como ellos habían sanado. Pero aceptar eso era más que empacar maletas. Era soltar el rancho, dejar a don Aurelio, a la tierra que los vio renacer. Era despedirse de los silencios sagrados, de las noches de grillos, del corral que se convirtió en templo. Torbellino se acercó lentamente, como si notara la angustia en su rostro. Elena acarició su hocico con cariño, y el caballo bajó la cabeza hasta tocar su rodilla. «¿Tú qué dices, muchacho?», le susurró, casi sin voz. «Nos vamos». Detrás de ella, don Aurelio apareció en silencio. Se sentó a su lado sin decir nada. Pasaron varios minutos en silencio hasta que él habló. «Ese caballo llegó aquí para ser castigado y se convirtió en maestro». Ella no respondió. Solo miró hacia donde Leo jugaba riendo con un puñado de paja que agitaba como si fuera oro. «Yo no sé si estoy lista, don Aurelio». «No necesitas estarlo», respondió él, mirándola con ternura. «Solo necesitas confiar. Cuando uno se vuelve canal de algo tan puro como lo que ustedes dos cargan, ya no hay regreso. El mundo necesita ver lo que pasa cuando el amor entra por donde el dolor dejó hueco». Elena cerró los ojos, respiró hondo. Era como si cada palabra del viejo capataz le diera un empujón al alma. Esa noche, en la pequeña cocina del rancho, se juntaron todos: Elena, Leo, don Aurelio, Julio, doña Mari y los pocos que habían estado desde el inicio. No hubo discurso, no hubo despedidas dramáticas, solo una oración. Don Aurelio se puso de pie, levantó su sombrero al cielo y dijo con voz temblorosa: «Gracias, Señor, por este caballo que no vino a ser domado, sino a enseñarnos a escuchar.
Gracias por este niño que nos mostró que el silencio también habla. Y gracias por esta madre que no se rindió cuando todo parecía perdido. Al día siguiente, bien temprano, Elena subió las maletas a la parte trasera de la camioneta. Leo abrazó a cada uno con esa sonrisa callada que valía más que 1000 palabras. Torbellino subió tranquilo al remolque, como si supiera que esta vez su destino no era una venta ni un castigo, sino un propósito. Pero antes de salir del rancho, Elena bajó del auto. Sacó una pequeña caja de madera, la colocó junto al mezquite viejo, en la base donde don Aurelio solía sentarse a leer su Biblia. Dentro había una herradura oxidada, un dibujo de Leo con Torbellino y una carta escrita a mano. Aquí empezó el milagro. Aquí dejamos nuestra raíz, para que nunca olviden que a veces Dios habla con voz de caballo. Y así, con lágrimas en los ojos y fe en el corazón, dejaron el suspiro. Pero nadie los vio partir con tristeza, porque todos sabían que no se iban para irse. Se iban para multiplicar lo que habían sembrado. Pasaron algunos meses desde la partida de Leo, Elena y Torbellino. Y aunque el rancho El Suspiro volvió a su rutina, nada fue igual. No porque faltaran personas, sino porque algo sagrado había quedado impregnado en cada rincón. Las mañanas ya no traían solo olor a leña y tierra mojada, traían también memoria, gratitud y esperanza. Don Aurelio envejeció un poco más en ese tiempo. Caminaba más lento, pero con el pecho igual de firme. Cada tarde se sentaba bajo el viejo mezquite, justo al lado de la cajita de madera que Elena había dejado enterrada ahí. Nadie la tocaba. Todos sabían que ese era un lugar especial, casi sagrado. Una mañana llegó una camioneta con placas de otro estado. Traía una lona grande enrollada y un grupo de hombres que hablaban poco, pero miraban con respeto. Aurelio se paró frente a ellos con las manos en la cintura. ¿Ya está?, preguntó, conteniendo la emoción. Uno de ellos asintió. Hoy se revela, don Aurelio. Como usted pidió, toda la gente del pueblo fue invitada. Desde San Miguel del Valle llegaron niños, ancianos, músicos y hasta el padre franciscano que había visitado el rancho tiempo atrás. Las campanas de la iglesia repicaron a las 5 de la tarde y el rancho se llenó de voces, tamales, pan dulce y sillas de madera alineadas bajo la sombra. Pero el centro de todo era esa lona cubriendo algo grande y redondo. Frente a ella, una pequeña tarima de madera. Y sobre la tarima, don Aurelio, con su sombrero en el pecho. «Gracias por venir, amigos», dijo con voz fuerte pero quebrada. «Hoy no estamos aquí por un niño ni por un caballo. Estamos aquí por lo que el amor puede hacer cuando se le deja actuar sin miedo». Hizo una señal. Un par de vaqueros retiraron la lona lentamente y el silencio fue total. Era una estatua de bronce, un niño de rizos descalzo, con el brazo estirado hacia adelante, y frente a él un caballo grande, fuerte, inclinado suavemente hacia la mano del niño. Los dos se miraban con una ternura que traspasaba el metal. No había adornos ni exageraciones, solo la esencia pura de aquel momento que había cambiado tantas vidas. En la base, una placa sencilla, con letras firmes: «Cuando el amor sana, lo que nadie más puede tocar. Leo Ramírez en Torbellino Rancho». El Suspiro. Elena, vestida con una blusa blanca sencilla, con Leo ya más crecido tomado de su mano, subió a la tarima. El público los recibió con un aplauso largo, cálido, lleno de lágrimas y sonrisas. «Gracias», dijo ella con los ojos mareados. «Gracias por nunca dudar de nosotros, por permitirnos empezar aquí y por ayudarnos a llevar este regalo al mundo». Leo soltó su mano y se acercó a la estatua. Tocó el hocico de bronce del caballo y luego abrazó la pierna de don Aurelio con fuerza. El viejo se agachó y le susurró al oído: «Ya no eres ese niño silencioso, ¿eh?». Leo sonrió y con voz clara dijo algo que nadie olvidaría: «Es que ya no me duele adentro, abuelo Aurelio». El aplauso que estalló no fue por la estatua,
fue por la promesa cumplida, porque ese niño que llegó roto, ahora caminaba firme, y ese caballo que antes atacaba con furia, ahora inspiraba con su historia. Esa tarde, mientras el sol caía lentamente detrás de las montañas, todos entendieron que el rancho nunca volvería a ser solo un rancho. Era un símbolo, un recordatorio, un altar donde el amor había sido más fuerte que el miedo. Los años pasaron como soplo de viento entre los mezquites. El tiempo borró algunas huellas del barro en el corral, pero jamás borró la historia que había nacido allí. La estatua seguía de pie, brillante bajo el sol, y los niños de la comunidad solían dejarle flores silvestres o dibujos hechos con crayones como si supieran, aunque fueran pequeños, que allí ocurrió algo que las palabras no alcanzaban a explicar. Leo creció. Su cabello siguió rizado. Sus ojos miel nunca perdieron ese brillo suave de niño curioso. Pero su voz ahora volaba firme. Se volvió terapeuta, no uno cualquiera. Era conocido como el niño del caballo, aunque ya era hombre. Viajaba con Torbellino, ahora con el lomo más blanco y las rodillas un poco cansadas, por todo México, visitando centros de rehabilitación, orfanatos, escuelas especiales. En cada lugar, Leo no solo enseñaba, tocaba almas. Contaba su historia sin dramatismos, sin adornos. La contaba tal como pasó. Yo no hablaba, yo no miraba a los ojos, yo no quería sentir. Y luego miraba a Torbellino, que siempre estaba a su lado como sombra fiel, y decía, hasta que un caballo herido me eligió. Y juntos nos sanamos. En una de esas charlas, en un centro de niños con autismo, una niña pequeña se le acercó. No hablaba, solo le tendió un dibujo, un caballo con alas, y un niño abrazándolo. Leo la miró con los ojos llenos de agua, se agachó y le preguntó, ¿ese niño eres tú? La niña asintió, y fue entonces cuando entendió. El milagro no era el caballo, no era su obediencia, no era su ternura. El verdadero milagro era lo que él despertaba en los demás, el valor de amar sin condiciones, de confiar sin palabras, de mirar el dolor del otro y no huir. Un día, en un evento en Guadalajara, frente a cientos de personas, Leo cerró su conferencia con una frase que quedó grabada en muchos corazones. Dios no usó un caballo para cambiarme a mí, usó un caballo para mostrarme cuánto amor tenía guardado dentro de mí. Y ese amor sigue vivo, sigue sanando y va a seguir mientras yo respire. Torbellino, ya viejo, lo miró desde la sombra. Sus ojos brillaban suaves, como si supiera que su tarea estaba cumplida. Y en lo profundo del alma de todos los presentes, una certeza nació. Los animales a veces sienten más que los humanos, pero cuando el humano aprende a amar como un caballo, entonces el mundo cambia. Y así, en cada ciudad, en cada niño que volvía a hablar, en cada herida que se transformaba en abrazo, Leo y Torbellino seguían cabalgando, no sobre caminos, sino sobre corazones. Si llegaste hasta aquí, gracias, de corazón. Esta historia no fue solo sobre un caballo o un niño, fue sobre lo que todos llevamos dentro, pero a veces olvidamos. La capacidad de sanar, de confiar otra vez, de amar sin miedo. Y ahora te pregunto a ti, ¿a qué le tienes miedo hoy? ¿Hay algo en tu vida que necesita ser sanado? ¿Y si ese torbellino que tanto te asusta es justamente lo que va a transformar tu historia? Déjame tu opinión en los comentarios, quiero leerte. ¿Alguna vez viviste algo parecido? ¿Crees que los animales sienten más de lo que imaginamos? ¿Te gustaría ver más historias como esta? Y si esta historia tocó tu corazón, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas. Aquí compartimos historias que no solo se escuchan, se sienten. Nos vemos muy pronto con otra historia que te hará mirar la vida con otros ojos. Dios te bendiga.